Hola y bienvenido de nuevo a mi canal Curioso de la Historia. Hoy te vengo a contar una historia que ni las novelas turcas estas que salen después de comer, porque es que tiene de todo. Tiene infidelidades, tiene traiciones, tiene intentos de desvivimiento y prácticamente, como te digo, no le falta nada para ser un guión perfecto de una novela de ciencia ficción o de una película de George R.R. Martin. Vamos, si te quedas unos segundos, te cuento todo. Lo primero de todo es ponerte en contexto y hablarte de quiénes van a ser principalmente los tres actores principales de esta novela o de esta historia. Por un lado, Carlos IV, por otro, Fernando VII y por otro, Napoleón Bonaparte. Y como actores secundarios, pero con un papel estelar, nos encontramos a Manuel Godoy, a María Luisa de Parma y a María Luisa de Borbón. La primera parte atañe principalmente a Carlos IV, María Luisa de Parma y Manuel Godoy. Y ahora que ya tenemos estos tres personajes de la trama, vamos a enfocarnos en el papel del protagonista principal, que en este caso es Carlos IV. Carlos IV no se caracterizó por ser un gran rey. De hecho, aunque la fama de ser el peor rey de la historia la tiene Fernando VII, y bien merecida, Carlos IV no le iba a la zaga. Era padre de Fernando VII, pero podía parecer o podía pasar más casi por su hermano tonto que por su padre. Desde muy jovencito, desde que era un infante, su padre, Carlos III, no tenía mucha confianza en él como rey. Y de hecho, Carlos III tenía la esperanza de que el hermano pequeño de Carlos IV, el infante Gabriel, le pudiera ayudar en los temas importantes de la política del reino. ¿Qué pasó? Que Gabriel falleció muy joven a causa de la viruela y pocos años después, o poco tiempo después, Carlos III se fue. También se fue al otro barrio. En parte, muchos historiadores dicen que fue por la depresión que le causó el haber perdido a su hijo favorito. Como se quedó este vacío de poder, entró un personaje secundario, pero que también es muy importante, que es Manuel Godoy. Como Carlos IV no estaba interesado en el reinado, sino que en lo que estaba interesado era en reinar, era en ser jefe, pero realmente la política le daba bastante igual, él todos los aspectos políticos, tanto de política interior como de política exterior, los delegó en Manuel Godoy. Y tú dirás, Manuel Godoy tiene que ser entonces la repanocha, tiene que ser un tío súper inteligente, súper cultivado, tiene que haberse formado en los mejores colegios de la época, etcétera, etcétera. Pues no. Manuel Godoy era un guardia real, que empezó a contar con el favor de Carlos IV. ¿Y por qué empezó a contar con el favor de Carlos IV? Pues las malas lenguas, y lo que no son las malas lenguas, dicen que principalmente era porque se estaba beneficiando a la reina. Era el amante de María Luisa de Parma, que es la otra parte de esta parte de la saga o un poco de la conjura que te estaba comentando. Y aquí tenemos este triángulo amoroso, barra vicioso, vaya, llámale como te dé la gana. Por un lado tenemos al rey, pero el rey prácticamente no hace nada. Lo único que le interesan son sus relojes, porque era un grandísimo relojero, pero todo lo que tenía que ver con el reinado quedaba en manos de María Luisa de Parma, de una manera indirecta, y sobre todo de Manuel Godoy. Tener un rey más o menos tonto y un válido más o menos válido, valga la redundancia, no importaría mucho si no fuera porque en esa época en Europa se vivían unos momentos tremendamente convulsos. Y es que un poquito más arriba, en nuestro vecino del norte, Francia, estábamos viviendo unos momentos tremendamente convulsos, valga la redundancia. Había comenzado la Revolución Francesa, se habían pasado por la guillotina a los monarcas absolutistas y el resto de potencias absolutistas de Europa empezaron a temer por lo que pudiera pasar, si el espíritu o si la semilla de la revolución calaba en el resto de pueblos. ¿Qué pasó? Que los españoles, más chulos que nadie, dijimos, oye, esto no lo podemos permitir. Y el problema es que los franceses en esta ocasión nos dieron un poco de sopas con ondas. Y al final tuvimos que firmar la paz de Basilea con ellos y empezar a llevarnos bien. Y aquí, a partir de la paz de Basilea, es donde realmente empieza un periodo de sumisión por parte de la corona española hacia Francia, que va a acabar desembocando en todas esas traiciones y en todos esos chanchullos que te he contado que había por detrás. Tú te puedes pensar, o te puedes imaginar, como yo también lo hacía, que después de que los franceses te den hasta en el carnet de identidad, ni Manuel Godoy ni Carlos IV iban a querer saber nada de los franceses. Pero ay, amigo, eso es
cuando realmente tienes algo de dignidad y realmente te interesa tu propio país. Pero tanto en el caso de Manuel Godoy como sobre todo en el caso de Carlos IV, esto no era para nada así. De hecho, a Carlos IV lo único que le importaba, en mayor o menor medida, es su familia. Y de hecho él lo que quería era dejarlos lo mejor colocados posible. De hecho, pocos años después de la paz de Basilea, se firmó el Tratado de San Ildefonso. Y aunque sí que es un tratado que se estudia bastante y se conoce, hay algunos aspectos que no se conocen mucho y que realmente son muy interesantes para entender lo poco que le importaba a Carlos IV el pueblo español, lo poco que le importaba a Carlos IV la territorialidad española y lo poco que le importaba a Carlos IV todo aquello que no fuera su familia y quedar bien. Y en este Tratado de San Ildefonso había una parte, había un pequeño clausulado por el cual España cedía a Francia la Luisiana americana, la isla de Elba y 6 navíos españoles a cambio de que Napoleón coronara como reina a María Luisa de Borbón, que era una de las hijas de Carlos IV. ¿Qué reino le dio? El reino de Etruria. ¿Te suena este reino? A mí tampoco. ¿Y sabes por qué? Porque solo duró 6 años. Es decir, se inventaron un reino para darle a esta mujer, a esta buena mujer, un reinado que solo le duró 6 años y a cambio España le entregó a Francia territorios y navíos. Vamos, un plan y un negocio perfecto para los españoles. Pero como de traiciones va la cosa, y aquí no se iba a quedar ni mucho menos, seguimos y damos paso al Tratado de Fontainebleau. Este tratado se conoce bastante más. De hecho, se estudia prácticamente en todos los libros de historia. Y era una manera, entre comillas, de que el gobierno español o España y Francia se unieran más, hubiera una mayor colaboración, con tal de jorobar a la otra potencia en liza, en ese momento en Europa, que era Inglaterra. Se sabe que esto realmente no era así, que los intereses del pequeño corso, como le llamaban algunos, o de Napoleón, básicamente, no eran atacar a Portugal para quedarse o para bloquear al único aliado que tenía en el continente Inglaterra, sino que realmente era quedarse en España. Lo que no se sabe tanto es que este tratado beneficiaba muchísimo a Godoy, porque Napoleón le había prometido 2 cosas. La primera, bañarle en oro. Le iba a convertir en una de las personas más ricas de Europa. Y aparte, también le iba a dar títulos nobiliarios, por decirlo de alguna manera. Y es que a Godoy, Napoleón le había prometido un principado en la zona del Algarve portugués. Y como te decía anteriormente, todo lo que decía Godoy, al final lo acababa aprobando Carlos IV. ¿Por qué? Porque a Carlos IV la política no le podía interesar menos. Mientras que él tuviera tiempo para cazar y para hacer sus cositas, y por supuesto para arreglar sus relojes, todo lo demás le daba exactamente igual. Por lo tanto, el 27 de octubre de 1807 se firma finalmente el Tratado de Fontainebleau, por el cual los españoles permiten que 25.000 franceses entren en la península ibérica para sitiar y atacar el reino de Portugal. Ya te adelanto que no acabaron atacando Portugal. O bueno, atacarles sí les atacó, pero realmente no era la estrategia principal de Napoleón. Y es que según iban avanzando los franceses, poco a poco iban dejando soldados en la retaguardia, en ciudades como por ejemplo Burgos, supuestamente para poder protegerse en caso de que tuvieran que hacer una retirada de emergencia. Aunque la realidad era que poco a poco, según iban avanzando estos 25.000 soldados, se iban quedando con plazas fuertes en España para quedarse también con España. Pero es que aquí no acaban las traiciones. De hecho, apenas acaban de comenzar. Y es aquí justamente donde entra otro de nuestros protagonistas principales, que es concretamente Fernando VII. Y es que Fernando VII, aprovechando el descontento del pueblo con los franceses y por ende con Carlos IV y con Manuel Godoy, empezó a meter mierda. Empezó a azuzar a la gente, empezó a decir, joder, es que este Godoy, es que estos afrancesados, es que la madre que los trajo, es que España para los españoles, bla, 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 bla. Y al final se acabó dando el motín de Aranjuez. Y este motín que supuso que Carlos IV tuviera que abdicar en favor de su hijo Fernando VII y que Manuel Godoy tuviera que pedir, más que de rodillas, que no le separaran la cabeza de los hombros, porque el pueblo tenía muchísimas ganas de quitárselo de en medio. Y realmente, prácticamente, en aquella época ya a Godoy no le quedaba ningún respaldo más allá del rey y la reina.
Si el rey había abdicado, pues tú imagínate la que pasó el bueno de Godoy en aquellas épocas. Y justamente aquí es donde entra el tercer protagonista de nuestra historia, que es Napoleón Bonaparte. ¿Por qué entra aquí? Porque ni cortos ni perezoso, Carlos IV, habiendo sufrido la movida de silla que le había hecho su hijo Fernando VII, le mandó una carta a Napoleón diciéndole lo siguiente, y te la voy a leer porque no me quiero dejar nada. Señor mi hermano, sabrá, sin duda, con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultados, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en brazos de un gran monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda la familia y la de sus vasallos. No he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte. Pues esta última, seguido después de la reina, yo fui forzado a renunciar. Pero asegurado ahora con plena confianza en la magnanimidad y el genio del gran hombre que siempre ha mostrado ser amigo mío, yo he tomado la resolución de conformarme con todo lo que este mismo grande hombre quiera disponer de nosotros y de mi suerte. Dirijo a usted una protesta contra los sucesos de Aranjuez y contra mi abdicación. Me entrego y enteramente confío en el corazón y amistad de vuesa merced, con lo cual ruego a Dios que os conserve en su santa y digna guardia. De su rey afecto, hermano y amigo Carlos. Es decir, este tío, hace menos de 10 años, te está dando sopas con ondas. Está haciendo con tu reino lo que le da la gana. Ha metido a 25.000 franceses en tu territorio y cuando a ti te echa tu hijo, lo primero que haces es que te vas a llorar a sus faldas y le dices que te pones a la necesidad de lo que él te diga. Desde luego, con monarcas así y con amigos así, no hace falta tener enemigos. Como te puedes imaginar, y a poco que Napoleón Bonaparte tuviera más de 2 neuronas debajo de su sombrero, viendo todos los dimes y diretes que había, todos los líos palaciegos y todos los enfrentamientos que había en la corte española, que si un hijo le mueve la silla a su padre, que si el valido del rey se está acostando con la reina, etcétera, etcétera, pensó, es que como haga un poco de movimiento van a caer todos de Maduro. Y les propuso, tanto a Carlos IV como a Fernando VII, solucionar sus problemas con él de mediador en Bayona. Si sabes un poquito de historia, sabes que esto acaba realmente mal para los españoles, pero es que era blanco y en botella, que no había que ser muy listo. Pero claro, si se junta que los 2 peores reyes de España están en liza en ese momento, pues bueno, podemos hacernos una idea. Con todo esto, Napoleón tenía en la cabeza algo muy claro, y es que quería quedarse con la corona de España. Y viendo que Carlos IV y Fernando VII no eran los más espabilados del colegio, pues dijo, voy a ver cómo me lo monto. Sabía que Fernando VII no iba a abdicar en él, porque sí que el tío era bastante más cabezón que el padre y estaba mucho más sabido de poder. A fin de cuentas, Carlos IV ya había sido rey durante unos cuantos años y Fernando VII acababa de llegar, como quien dice. Entonces hizo una jugada bastante inteligente, y fue la siguiente. Como a mí no me reconoces, abdica de nuevo en tu padre, y como yo sé que a tu padre lo tengo comiendo de mi mano, ya me las buscaré yo con Carlos IV para hacerle la 13-14. Al principio Fernando VII se negó. Dijo, no, yo no quiero, porque es España, porque patatí, porque patatán. Pero, como estábamos hablando antes de corruptelas y traiciones, Napoleón sabía que todo el mundo tenía un precio. Y a Fernando VII le ofreció quedarse con una parte importante del futuro reino de Portugal. Te recuerdo que no habían conquistado en Portugal, pero Napoleón ya se lo estaba considerando como suyo, y le dijo a Fernando VII, yo te doy una parte de Portugal y además te doy una renta vitalicia de 4 millones. Y Fernando VII dijo, ¿dónde hay que firmar? Y dicho y hecho. Napoleón le ofreció esto, que te recuerdo que aún no lo tenía, y Fernando VII volvió a abdicar en favor de su padre. Y para que veas lo hipócrita y lo traicionero que era Fernando VII para con su padre también, te voy a leer la carta que le escribió
a Carlos IV para volver a restituirle en el poder como rey legítimo. Mi venerado padre y señor, para dar a vuestra majestad una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos de vuestra majestad, me ha manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que vuestra majestad pueda gozarlo por muchos años. Recomiendo a vuestra majestad las personas que me han servido desde el 19 de marzo. Vamos. Que aparte de decir vuestra majestad 500 veces, el tío dijo, donde dije digo, digo Diego, y volvió a esconder la patita. Con la corona de nuevo sobre la cabeza de Carlos IV, y hasta las narices de reinar un reino que no le quería, Napoleón dijo, no te preocupes, te vuelvo a poner billetes encima de la mesa y abdicas ahora sí en mi favor. Y de hecho así fue lo que hizo. Le dijo, te voy a dejar residencia en Francia y te voy a dar bien de billetes todos los años. Y se escribió la siguiente carta. Su Majestad el Rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos, esto permíteme que lo ponga en duda, ha resuelto ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias a Su Majestad el Emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que se ha llegado las cosas, puede restablecer el orden, entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes. Primero, la integridad del reino será mantenida. El príncipe que el emperador Napoleón juzgue debe colocar en el trono de España será independiente y los límites de España no sufrirán alteración alguna. La religión católica, apostólica y romana será la única en España y no se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según el uso establecido actualmente. Nuevamente se había vendido a nuestro país. Este documento, además, es muy importante porque es una de las principales bazas en las que se estructura el argumento de todas aquellas personas afrancesadas, no lo digo como insulto, lo digo porque se llaman así, que decían que a España le habría venido mucho mejor seguir bajo la tutela francesa que con una independencia total. ¿Por qué? Porque se decía que España iba a ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, en mi opinión, creo que no iba a ser así. Creo que al final se iba a haber puesto a un hombre de paja, como en su momento se hizo con José I, Pepe Botella, conocido para los amigos, y al final España iba a pasar a ser una provincia más del Imperio francés y va a acabar dependiendo del Imperio francés. Tú te imaginarás que después de todas estas humillaciones, tanto Carlos IV como Fernando VII estaban hasta las narices de los Bonaparte. Pues no. De hecho, tanto fue así que Fernando VII, después de que le habían pasado la mano por toda la cara en varias ocasiones, el tío ni corto ni perezoso le manda una carta a Napoleón Bonaparte y le dice que le adopte. Que él siente la necesidad de ser hijo de un tío como Napoleón Bonaparte. Es decir, te entra en España, te lía la de Dios es Cristo, porque hay que recordar que todos estos dimes y diretes en gran parte se generan debido a todos los movimientos por debajo que se habían realizado, todos o casi todos con el conocimiento o el consentimiento del propio Napoleón. Pues después de todo esto, tú le pides, como monarca, que ha perdido su derecho al trono, que te adopte Napoleón Bonaparte. Yo no sé si es que este tío era tonto a propósito o es que estudiaba por las noches para serlo un poquito más. Sangre, sudor y lágrimas costó echar a los franceses de España y volver a lo que era una España, entre comillas, independiente de lo que era el Imperio francés. Y de hecho, hay muchos historiadores que dicen que el declive de Napoleón viene precisamente derivado de todas las bajas que sufrió el ejército francés y todas las revueltas que tuvo en España. Cierto es que las principales batallas que perdió no fueron en las fronteras españolas, pero sí que es cierto que una gran parte de el goteo de bajas constante y del agotamiento que supuso para Francia tener varios frentes abiertos vino principalmente de esta zona. Por desgracia, ¿qué pasó? Que muerto el rey se acabó, o muerto el perro se acabó la rabia, acabado el Imperio francés volvieron los Borbones y en este caso
volvieron de la mano de Fernando VII, el famoso deseado. Aunque en próximos vídeos te contaré que esto del deseado tampoco era tan así. No obstante, como no me quiero alargar más y creo que por ahora ya ha habido suficientes traiciones, dimes y diretes y salseo, o royal salseo, como dicen algunos, voy a dejarlo aquí y ya sabes, si te ha gustado, dale like, compártelo y por supuesto, si quieres que hable de algún tema en especial o que te ayude con algunos apuntes concretos, déjamelo en comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo curioso de la historia. Adiós.